Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio ¿Sabías qué? Hoy vamos a hablar sobre la situación económica en Argentina, un tema que por desgracia está marcando por la incertidumbre, pero también por oportunidades de cambio. Vamos a hablar del PIB, la inflación, el desempleo, la deuda pública y otros factores que están moldeando la economía del país. ¿Y ustedes cómo están? Hola, estoy muy bien, gracias. Y como dices, la economía de Argentina tiene muchos desafíos, pero también aristas interesantes para analizar. Yo quiero comenzar hablando sobre el Producto Interno Bruto o PIB, porque es uno de los indicadores más importantes para medir la salud económica de un país. El PIB mide el valor total de los bienes y servicios producidos en un país en periodo determinado. En el caso de Argentina, el PIB teniendo altibajos importantes, ¿verdad? Sí, desde la crisis del 2001 y 2002, Argentina experimentó una fuerte recuperación, pero también cabe resaltar que ha tenido varias recesiones, como la crisis financiera global del 2008 y la más reciente, la de la pandemia. La de la pandemia también tuvo un impacto devastador, ¿no? Totalmente. En el 2020 la caída fue del 10%, un golpe muy fuerte, aunque hubo una leve recuperación en el 2021 y 2022. Los problemas estructurales como la inflación crónica y la devaluación del peso siguen afectando al crecimiento y ahí entra otro tema importante, la inflación. Así es, la inflación ha sido un problema constante, sobre todo desde los años 80, a pesar de los intentos por estabilizarla como el plan de convertibilidad de los 90, la inflación volvió con fuerza después de la crisis del 2001. Hoy en día seguimos con cifras altísimas. El primer motor de esta inflación es la emisión monetaria. El gobierno ha finalizado el déficit fiscal imprimiendo dinero, lo que genera más inflación y además la devaluación del peso frente al dólar es otro factor muy importante. Este ciclo inflacionario afecta no solamente a los consumidores, sino a todas las empresas de Argentina, obviamente. Y mientras tanto, el desempleo y el subdesempleo, por decirlo así, continúan siendo un desafío importante para el país. Claro, aunque la tasa de desempleo ha bajado alrededor del 7,8%, la calidad del empleo sigue siendo un problema. Más del 30% de los trabajadores están en la economía informal y muchos tienen empleos precarios o de medio tiempo. Sí, y esto afecta gravemente la calidad de vida de las personas. Los salarios no aumentan al ritmo de la inflación, lo que agrava la pobreza. Además, las mujeres se enfrentan más dificultades en el mercado laboral, con tasas de desempleo más altas y salarios más bajos. Para mitigar estos problemas, el gobierno ha implementado algunas políticas como el programa ATP durante la pandemia, pero la burocracia y la alta carga tributaria dificultan la información laboral y la creación de empleo. Claro que sí, compañera Alexa. Y a pesar de los esfuerzos por mejorar los ingresos, la inflación sigue erosionando el poder adquisitivo que tienen los ciudadanos de Argentina. Y esto los lleva pues a otro tema clave que son las exportaciones e importaciones en este país. Así es, Argentina depende mucho de las exportaciones agroindustriales, como soja, maíz y carne. Sin embargo, las sequías y la volatilidad de los precios internacionales han afectado seriamente esas fuentes de ingreso. Y por supuesto, las importaciones también son un desafío. El país depende de productos como maquinaria y combustibles, lo que genera un déficit comercial y pone presión sobre las reservas internacionales. Esto se complica aún más por la deuda política. Con una deuda que supera los 400 millones de dólares, Argentina ha tenido que recurrir a préstamos internacionales, incluyendo acuerdos con el FMI. ¿Y sabes qué? Esto genera más presión sobre el sistema financiero. Aunque el sistema bancario está pues bien, relativamente bien capitalizado, la inflación y esta volatilidad del tiempo, del cambio, lo hacen muy vulnerable. El exceso de crédito sigue siendo pues muy limitado para las personas, para las empresas, lo que afecta tanto a todos los consumidores.
Exacto, las altas tasas de interés hacen que el crédito sea inaccesible para muchos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Todo esto genera más morosidad y restringe las ofertas de nuevos créditos. En resumen, la economía de Argentina enfrenta grandes desafíos, pero también tiene oportunidades si se implementan reformas estructurales, desde la mejora del sistema fiscal hasta el fortalecimiento del sistema financiero. Hay mucho por hacer. Ver cómo se resuelven estos problemas a largo plazo. Además, hay muchos sectores estratégicos como la minería, el litio y la energía renovable, que podrían ser claves para un futuro económico de este país. Exactamente, Alexa, pero también hay otro tema importante que necesitamos abordar, es como la pobreza y esta distribución de los ingresos, porque en 2024 más del 43% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, lo que es demasiado alarmante y pues también en parte muy triste ver que la población vive en esa línea de pobreza. Es un número muy preocupante y lo peor es que los más afectados son los niños y adolescentes. Un informe de la UNEF revela que casi el 60% de los niños argentinos son pobres. Esto demuestra una crisis intergeneracional. La desigualdad también es un problema enorme. El 10% más rico de la población concentra más del 30% del ingreso total, mientras que el 10% más pobre apenas llega al 1.5%. Reflejan las distintas regiones del país. Las provincias del norte, como Formosa y Chaco, tienen niveles de pobreza mucho más altos que Buenos Aires o la región de Pampeana. Pues mira que a pesar de los programas que ya hay, que han hecho, de, de transferencia social, como la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, la inflación sigue siendo un problema para este país. El poder adquisitivo de las familias sigue siendo muy bajo y más del 40, creo que el 40% de la fuerza laboral está en el sector informal, imagínate. Es un círculo vicioso. A pesar de los esfuerzos del gobierno, la situación económica sigue siendo muy difícil para muchos argentinos, pero también hay luces de esperanza en sectores como la tecnología y la energía renovable. Argentina tiene un ecosistema emprendedor muy dinámico. Mercado Libre, Globant y Ualá son ejemplos de empresas que han alcanzado el estatus de unicornios, pero la falta de inversión en investigación y desarrollo es un obstáculo. 0,5% del PIB, lo que es muy bajo en comparación con otros países. La falta de infraestructura y la baja productividad también son barreras que impiden el desarrollo. Pues más sin embargo, Argentina tiene una grave ventaja en sectores como lo agroindustrial, la energía y el litio, que son áreas con un enorme potencial para este país, la pueden aprovechar en esas oportunidades que se necesitan para reformar y estructurar ese tipo de oportunidad. En resumen, la situación económica de Argentina es complicada, pero no todo está perdido. Si se implementan reformas económicas sostenibles, Argentina tiene el potencial de mejorar su competitividad, atraer más inversiones y reducir la pobreza. La clave está en la habilidad macroeconómica, el fomento de la innovación y la mejora de la infraestructura. Además, es fundamental que las políticas sociales sean más efectivas para reducir la desigualdad. Y con el tiempo las reformas pueden permitirle al país alcanzar su verdadero potencial. Será interesante ver cómo evoluciona la situación. Bueno, este ha sido un análisis bastante completo. Le agradecemos mucho por acompañarnos y escucharnos en el día de hoy. Si les ha interesado nuestro tema, no olviden suscribirse para más episodios. Nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego.